Y a la vez, estos apóstoles dejan autoridades. Entonces, vean, sigamos, o sea, estamos continuando el hilo de la historia de cómo primero es Jesús, luego los 12, y ya lo vimos, ¿no? En varios versículos. Luego de los 12, ellos van a dejar obispos, van a dejar presbíteros y diáconos. Entonces, ¿qué significa esto? Que debe haber sucesión. Y si yo el día de hoy, en el 2025, yo tengo una autoridad o yo le quiero atribuir autoridad a alguien, lo digo por las personas que siguen en iglesias protestantes, pues investiga de dónde viene la autoridad de esa persona a la que tú acudes, haz tu investigación. Yo ya hice la mía, ¿no? Y yo ya investigué al obispo Ramón Castro. Sí, fue ungido, sí. O sea, sí le hablaron, ¿no? Desde el Vaticano. Ahora vamos a investigar a la gente que trabaja en el Vaticano. Y así, vamos a irnos en el linaje y vamos a darnos cuenta que todos tienen un hilo conductor hasta llegar a los apóstoles y hasta Cristo. ¿Vale? Entonces, ese es el ejercicio que deberíamos hacer todos. No nada más porque él lee la Biblia y habla bonito, por eso le vamos a creer. Entonces, ya se mencionan a los obispos, sí, en la Biblia los ha mencionado siempre, dice ahí en Filipenses 1:1, Pablo empieza, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Yo ya les mencionaba la vez pasada que les hablé de esto, eh, que muy probablemente aquí cuando da este saludo a los filipenses, porque me van a decir algunos, no, es que ahí no dice saludos a los presbíteros, solo dice obispos y diáconos. ¿No? Significa que los presbíteros no existían. No, sí existían los ancianos. Lo más probable es que aquí todavía no se hiciera esa distinción entre obispo y anciano, obispo presbítero, o no fuera clara esa distinción. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo comenzaron los diáconos. Al parecer fueron los primeros que comenzaron, porque los apóstoles necesitaban ayudantes. Entonces, ahora el día de hoy les llamamos diáconos, son los servidores. Pero entonces había dos grupos, los que servían a la evangelización y otros que les ayudaban en las mesas, dice así, ¿no? El libro de Hechos. Por lo tanto, ya después hubo esta distinción de que dentro de esos grupos, de los primeros que tenían la autoridad de evangelizar, hubiera uno que tuviera más jerarquía que otro. Es decir, como si fuera un distrito, ¿no? Y hubiera un encargado de dirigir a otros. Por lo tanto, ahí se comienza probablemente en la historia a hacer la distinción entre obispo, presbítero. Por eso, lo más probable es que aquí a los filipenses, cuando manda el saludo a los obispos, también ella incluye a los presbíteros. Por ejemplo, ella, cuando escribe a Timoteo, esta ya la hemos leído mil veces, esta cita en el capítulo 3 verso 1 en adelante. Si alguno anhela obispado, es decir, si tú quieres ser obispo, y ya menciona muchas cosas, ¿no? Buena obra desea, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, dice sobrio, prudente, muchas cosas, ¿no? Que menciona. No un neófito, por ejemplo, esta es una característica de ser obispo, que no seas un principiante, que seas alguien que ya conozca el camino del Señor o conozca la doctrina, ¿vale? Digo, aquí ya nos cansamos de explicar esta parte de que sea marido de una sola mujer, ¿no? Que ya los remito mejor en lugar de darles toda la explicación, antes de que empiecen a decir, ay, dice que tiene que ser casado. No, no dice eso, dice que tiene que ser monógamo. Si es casado, pues que sea de una sola mujer. Porque ya explicamos mil veces que la gente pagana que se convirtió al cristianismo, a veces eran casados más de una vez, venían del paganismo. Esos no, dices Pablo, solo a los de una sola mujer puedes nombrar a los obispos, o a los judíos conversos que habían practicado el divorcio, porque la ley judía permitía eso, el divorcio, de acuerdo a Moisés, ahí en Deuteronomio 24:1, pueden divorciarse. Y después Jesús dijo que eso no estaba bien, que eso era por la dureza de sus corazones que permitió el divorcio a Moisés. Entonces, esos judíos que tenían más de una esposa no podían ser obispos. O sea, esos conversos. Entonces, por eso también hace ese énfasis, ¿no, Pablo? Solo menciona de rápido, porque no me quiero detener en eso, porque ya lo hemos explicado mil veces. En Hechos 20:28 también menciona, así como Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo, aunque él no caminó con Jesucristo, aprendió de los apóstoles de Jesucristo, también es un decir, ¿no? O sea, así como Pablo dice que viene de Cristo, del mismo modo podemos expresarnos que los presbíteros o los sacerdotes de hoy en día, los obispos también vienen de Cristo. Y vean, un ejemplo de esto es esto que dice aquí, por tanto, mirad a vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, de una misma manera que Pablo dice que él es apóstol de Dios o de Cristo, también menciona que esos obispos que siguen ahí, que están con él, los puso el Espíritu Santo. Y no por eso vamos a entender, es que ellos tuvieron su visión, como Pablo, o cada quien por su cuenta, siguió a Cristo, ¿no? No, ya venían adheridos a ellos, ya fueron designados obispos
Y se sobreentiende que si dice que el Espíritu Santo los designó, bueno, es porque hubo una transmisión del Espíritu Santo, de hombre a hombre, de la misma manera que Pablo aprende de los apóstoles, ¿no? A pesar de tener una visión, él, no importa, tiene que adherirse a la iglesia. Entonces, lo digo porque también muchas veces van a escuchar que el protestante dice, es que yo sigo a Dios, y es que a mí el Espíritu Santo me ungió cuando yo leí un día la Escritura, ¿no? Pero la cosa no es así en la historia. Eh, no, no es así, debe haber sí una autoridad existente que te dé esa sucesión. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, estoy mencionando versículos donde se habla de obispos, y ya existían, fíjense desde cuándo. La Biblia nos da testimonio de eso.